Salinista critica a López Obrador y Viri lo tunde por quererle lavar la cara a Felipe Calderón. El gobierno de Estados Unidos tiene estas acciones unilaterales legales y legítimas en sus manos que pueden desestabilizar la política mexicana. Yo detecté muchísima alegría en algunos sectores, casi así como, pues no sé ni cómo explicarlo, pero les daba gustirrín que alguien hubiera venido desde fuera a finalmente hacer un acto justiciero. Y aquí nadie está en favor de los narcopolíticos mexicanos y todo el mundo estoy segura que estará de acuerdo en que ha sido escandalosa este pacto de impunidad que ha habido en el país. Pero no creo que sea buena idea que lo venga a hacer otra gente con una agenda que no es en absoluto la que nosotros queremos. Y yo ahí retomo un poco el caso del Mayo y el operativo con el que Estados Unidos se hizo de él. A Estados Unidos le interesa terminar con la entrada de fentanilo. A nosotros nos interesa pacificar el país y construir instituciones. El camino no es el mismo. Así como no es lo mismo que nosotros queramos limpiar la vida política, y otra es que Estados Unidos, sin darnos explicación ninguna, empiece a señalar a políticos y nosotros no tengamos idea de por qué. Ahora, ahí, Viridiana, es señalada y reiterada el propósito de pedir explicaciones. México pide que se le explique por qué, y esa es una decisión que guste o no guste, es del arbitrio de los Estados Unidos. Y eso también de pronto revela que no estamos muy claros de qué es lo que está ocurriendo. Claro. Y genera, sí, inestabilidad política por un lado, pero ¿no sería más conveniente comenzar a actuar contra políticos de talla involucrados o asociados con el crimen? Por supuesto que sí, pero a nuestro ritmo. Y considerando como el primer y más importante insumo de la toma de decisiones la estabilidad en México, tanto política como económica, y también la reducción de la violencia. No podemos repetir la historia que se dio con Calderón, en donde una lucha frontal en contra del narcotráfico nos llevó a duplicar los homicidios en tan solo un par de años. Eso podría suceder si se desestabiliza el mercado político criminal que existe en Estados Unidos a vista de todos. Lo que nadie puede negar, y esa es una recomendación para los morenistas, nadie puede negar que hay gobernadores que cometen crímenes. No es una cuestión actual. En los últimos 25 años, en promedio, cada año ha caído un gobernador en la cárcel. Llegó un momento en el cual había más gobernadores en la cárcel que gobernadores priistas. Entonces, esto no ha cambiado porque Morena, en parte, se ha dedicado pues a traer a mucha de la vieja clase política a sus filas. Entonces, no hay razón por la cual nosotros tengamos que defender de ningún modo a los gobernadores. Los gobernadores deben enfrentar la justicia si así se determina. Ahora, Estados Unidos no es la justicia. Y la historia nos dice que Estados Unidos ha utilizado mecanismos de calificación para desestabilizar a sus socios o a países latinoamericanos por décadas. Y aquí quisiera recordar, por ejemplo, el proceso de certificación que funcionó de 1986 a 2002, que se utilizó, por ejemplo, para tratar de desestabilizar al gobierno de izquierda colombiano en 1996. En donde abiertamente se encontraron posteriormente filtraciones que demostraron que en su momento Ernesto Samper estaba siendo desertificado, entre comillas, por Estados Unidos, porque no les gustaba que él no estuviera en contra, no estuviera a favor de la militarización y de los gobiernos en su momento de Estados Unidos. Así también está la lista Engel, que se utilizó políticamente y que se ha utilizado estratégicamente, a veces a favor de Bukele, a veces en contra, a veces en favor de Nicaragua, a veces en contra, y por supuesto en contra de Juan Orlando Hernández, que además no debemos olvidar que solamente cayó en la cárcel cuando dejó de ser funcional para Estados Unidos. Entonces, aquí es muy importante que no confundamos la agenda política de Estados Unidos con una agenda de lucha frontal contra el narcotráfico, porque no es lo mismo y Estados Unidos es profundamente hipócrita cuando habla de narcotráfico. Ahí, Leo, este último punto que dice Viridiana, de pronto uno ve a un sector de la oposición de algún modo fascinado con la idea de que finalmente alguien va a hacer algo contra la violencia criminal o la actividad criminal. Y sí creo yo que hay que ser muy cuidadosos. Ya hay listas de gobernadores que perderán las visas. ¿Qué piensas de esta situación donde de pronto se pretende sacar raja política de un asunto en extremo delicado como es la acción de una potencia? Pues casi es la política, ¿no? O sea, finalmente, si Morena estuviera ahorita en la oposición, pues también le estaría tratando de sacar raja a este asunto si el gobierno fuera de otro partido. Es parte, me parece, de lo que tiene que hacer una oposición, ¿no? De tratar pues de alguna manera de encontrar las debilidades de dónde está en el gobierno. Desgraciadamente, pues en este caso, vienen de una intervención de un gobierno extranjero, y ahí yo coincido con lo que dice Viridiana. Decía John Foster Dulles, un secretario de Estado de Estados Unidos, que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Lo primero que yo quisiera decir es, ¿por qué nos encontramos en esta situación? Y ahorita voy directamente a lo que estás preguntando. Porque es cierto, como dice Viridiana, que Felipe Calderón duplicó el número de homicidios dolosos combatiéndolos. Pero también es cierto que Andrés Manuel López Obrador, sin combatirlos, se triplicó el número de homicidios dolosos de Felipe Calderón. Entonces, si bien traemos un problema de fondo de hace mucho tiempo, no dejemos fuera a Andrés Manuel López Obrador, que es el predecesor, porque yo sí planteo aquí
que él es muy responsable de lo que está viviendo en estos momentos y de lo que está viviendo la presidenta Sheinbaum. Quisiera acotar Yo sé. que es importante hablar con la verdad. Y no es verdad que López Obrador triplicó los homicidios. De Felipe Calderón. Los datos son evidentes y los puedes encontrar en el INEGI. Lo que sucedió fue que Calderón duplicó los homicidios, Peña Nieto los aumentó en 50% y López Obrador los redujo en 10%. Y por supuesto que hay muchas cosas mal, pero no podemos empezar a hablar así con mentiras. Reclasificando delitos. No, perdóname, pero la tasa de homicidio está... Ok, tú tienes tus datos. De acuerdo a tu clasificación, se triplicó. Es lo que estás diciendo, porque no es de acuerdo al INEGI, se dividieron no es de acuerdo a los datos el oficiales. homicidio del delito se dividió, los feminicidios se dividieron, pero aquí vamos a entrar en un asunto de números. No. Bueno. En fin, Denise, claramente hay un problema aquí con la verdad. Y otra cuestión que sí quiero acotar es el hecho de que, por supuesto que Juan Orlando entró a la lista Engel cuando no era presidente, porque ya no era funcional para Estados Unidos en ese momento. 2 años antes de que dejara el poder, su hermano ya estaba acusado. Sí, claro, precisamente me estás dando la razón que había una larga historia de acusaciones que no se evidenciaron en que se pusiera la lista Engel hasta que dejó de ser presidente. Quiero recuperar el punto de partida de lo que estábamos hablando, que es todo lo que está haciendo Estados Unidos tiene una implicación sobre los equilibrios y desequilibrios criminales en el país. Entonces, en este momento se lleva a 17 personas, efectivamente es muy evidente que es una política de Estados Unidos en la cual es sin miramientos a las consecuencias sobre México. Por eso es que es hostil, porque si tú recibes a 17 familiares de un criminal y al mismo tiempo le quitas la visa a la gobernadora, pues tú estás provocando es tu política, y como dice Leopoldo, pues muy en su derecho, pues sí, muy en su derecho. Yo lo que criticaba es, ¿quién puede festinar en nuestro país que eso esté pasando? Si sabemos las consecuencias que tiene, si hemos visto lo que significó para Sinaloa el operativo de entrega del Mayo, que fue obviamente orquestada desde Estados Unidos. Creo que no se ve una actitud conciliadora del gobierno trumpista en contra de México. Tenemos amplísima evidencia, además, de que hay una profunda desconfianza, no solamente el tema de las visas, tenemos también el tema de las extradiciones, tenemos, en fin, una larga batería de asuntos que no se trataron en discusiones de alto nivel entre el gobierno mexicano y americano. Pero quisiera retomar el tema del hilo que han dicho ustedes. No sabemos dónde empieza y dónde termina el hilo político criminal. Yo creo que una parte muy importante de ese hilo empieza en el financiamiento de campañas. Sí, y en claro. los millones de pesos que observamos que el INE no ha podido fiscalizar, que el Tribunal Electoral no ha sancionado. ¿Y de dónde sale todo ese dinero? Claro. Así es, no tiene desperdicio este debate. Lo que dicen es muy interesante. Estados Unidos, hay mucho doble discurso. Hay una canción de los Tigres del Norte que dice: Estados Unidos certifica a Colombia, certifica a México, ¿y quién certifica a los Estados Unidos? Y otra cosa que no mencionaron en la mesa, ellos dicen, Estados Unidos, desde los 60s, que no hay democracia en Cuba, y que ellos le dicen al mundo cómo debe ser el mundo según la visión estadounidense occidental, pero no hacen lo mismo con Arabia Saudita. Critiqué a Biden porque le fue a dar la mano al rey de Arabia Saudita. Bueno, ahora fue Donald Trump también. O sea, puede llegar el presidente que sea a Estados Unidos y tiene la misma línea. Saludar a los presidentes de Arabia Saudita donde no hay elecciones, donde se violan los derechos humanos. Pero en Cuba lo tienen enfrente de Florida y ellos dicen, esto así se debe de gobernar. Y el que no me haga caso se la va a ver conmigo. Hay un bloqueo económico, hay muchísima hipocresía, efectivamente. También el presidente de Honduras tiene razón, Viri. Ya no le fue útil a Estados Unidos y ahora lo mandan a arrestar. Ahora también critica de lo... había llegado a haber tantos gobernadores priistas en la cárcel, había más que en activo. Es ridículo. Y todavía los sientan en la mesa a los del PRI y a los del PAN a hablar de seguridad, de moral, de democracia. Increíble. Es increíble el mundo al revés. Entonces, estamos atravesando una gran crisis con Estados Unidos diplomática porque dicen, no nos creen. No, que ellos arreglen sus problemas. Mira, decía en la mañana Claudia Sheinbaum una cosa muy interesante. Decía, todos los días nos llegan reportes de inteligencia de Estados Unidos donde dicen, fíjate que en Michoacán puede haber un cargamento de esto y en Baja California viene un cargamento del otro hacia nuestra frontera, Estados Unidos. Y yo digo, ya no dijo más Claudia, yo digo, qué curioso, ¿no? Que Estados Unidos se la pasa mandando telegramas de inteligencia, pero nunca agarran trailers llenos de armamento que va para México, que son los que arman precisamente a los cárteles de la violencia en México. Curioso, ¿no? Mandan cohetes a la luna, pero no se dan cuenta que van cargamentos llenos y ciudadanos estadounidenses en sus carros con 10, con 15 armas para nutrir a los cárteles. De eso no se dan cuenta los gobiernos de Estados Unidos, con tantas agencias que tienen. Unos hipócritas. Dime qué piensas.